se analiza y en esta oportunidad nos acompaña el ministro de Trabajo, Javier Palacios. Lo hemos convocado para conversar sobre el balance de su gestión de frente de la cartera de trabajo y para conversar un poco sobre los desafíos que enfrenta el mercado laboral y la recuperación de empleo tras la pandemia de COVID-19. Ministro, le agradezco mucho por su participación. Con gusto, encantado de estar con ustedes y atento a cualquier pregunta. Ministro, durante su gestión se implementó un subsidio a la planilla que se proyectaba que iba a generar alrededor de 200.000 puestos de trabajo. A la fecha, ¿cuántos empleos se han generado a partir de esta medida? El subsidio lo que pretende es ayudar a la recuperación del empleo formal en salarios por debajo de 2.400 soles. ¿No es cierto? ¿Para quiénes? Para las empresas que perdieron más entre abril y mayo del año pasado. Aquellos que perdieron en volúmenes de ventas por encima del 20% entre abril y mayo del 2020 son empresas que puedan ser objeto de la aplicación del subsidio. ¿Cuál es el universo de empresas? Las empresas beneficiadas hasta hoy son 41.000. Pero además, no basta con que haya sido afectado en abril y mayo. La condición para aplicar al subsidio es que puedas haber crecido en número de contrataciones y en masa salarial pagada a partir de octubre. La fecha de corte fue octubre del 2020. Entonces, verificadas esas dos condiciones, lo que el subsidio aplica es a todas las empresas de ese universo que perdieron más del 20%, con los salarios por debajo de 2.400 soles y que crecieron en contrataciones y en masa salarial. ¿Cuántas hemos beneficiado hasta ahora? 41.000 empresas. ¿Cuántos empleos se están subsidiando hasta abril? Recordemos el periodo de ventana. Alrededor de 280.000 empleos. Y creemos que podemos llegar a 385.000 aproximadamente, ¿no? Hasta octubre del 2021, que se reportará entre noviembre y diciembre de este mismo año. Esa es un poco la historia. Creemos que las cifras de marzo y abril son buenas, que la recuperación que se está haciendo permite además estos números que estamos reportando, y creemos que hay expectativas ciertas de que podamos tener hacia finales de año más o menos el tas con lo que teníamos pre-pandemia en empleo formal. ¿Y cuál ha sido la modalidad de contratación más utilizada? ¿A plazo fijo o a plazo indeterminado? Sí, mayoritariamente por encima del 80% es el contrato a plazo fijo sobre el plazo determinado, aun cuando el plazo indeterminado tiene un 10% más de subsidio. Pero también la noticia importante es que más de la tercera parte de esos contratos son de jóvenes, que tienen además otro 10% adicional. Entonces creo que ahí hay también algo que rescatar, ¿no? ¿Usted diría que las empresas han elegido más el contrato a plazo fijo por el riesgo de que, o por el hecho de que tener un contrato a plazo indeterminado es más difícil después de desligarse por todos los costos que eso implica? La estructura del mercado ya determinaba de alguna manera la preferencia por los contratos de duración determinada, pero también creo que en este periodo de inestabilidad siempre generan algunas dudas y algún nivel de desconfianza que se refleja a veces en el tipo de contratación, ¿no? De acuerdo. Ahora, entonces, ¿usted considera que esta medida ha sido suficiente para reactivar el mercado laboral formal, sobre todo el sector privado, entonces? ¿El balance, digamos, es positivo? El balance es positivo, pero digamos afirmar que ha sido suficiente yo creo que también podría ser excesivo. Siempre faltarán cosas y las brechas han sido tan grandes, o sea, el impacto de la pandemia ha sido tan descomunal que si lo miramos a nivel global, ya la OIT habla de más de 255 millones de empleos formales perdidos en el periodo del 2020. En el caso nuestro, la PEA se achicó hacia finales del 2020 en 2 millones de personas. Y en algún momento, por los periodos de inactividad y la imposibilidad de salir a buscar trabajo, llegó a ser 6 millones de personas. Entonces, digamos, son situaciones extraordinarias y una medida como esta también es extraordinaria, pero digamos, creo que apoya en la mirada de recuperar el empleo de una manera más acelerada, porque obviamente lo que sabemos es que el empleo formal toma más tiempo en su recuperación que el empleo informal. Entonces, creemos que es una medida acertada y que
terminará de evaluarse, pues estamos en medio de su aplicación, seguro con un poco de perspectiva de mejor manera. ¿Ustedes dejarían como lineamiento, como recomendación al próximo gobierno cuando se haga la transferencia, que se continúe con esta política o cree que no debe continuar más allá de diciembre del próximo año, de este año? Yo creo que eso está sujeto a una evaluación en sus resultados, y los resultados aún los tenemos de manera incipiente. Como digo, 281.000 empleos en este periodo no es poca cosa, de los que han sido subsidiados. Podemos llegar casi a 400.000, 385.000, que son los que se están previendo, pero sí creo que cualquier decisión de política tiene que hacerse sobre evidencia, y esa evidencia se está construyendo. O sea, me parecería un poco apresurado decir si debe continuar o debe cortarse con los resultados en camino. ¿Qué pasó con el Consejo Nacional de Trabajo? ¿Por qué no se ha podido reactivar? A ver, yo lo que creo es que la pregunta la respuesta a esa pregunta podría ser engañosa si es que decimos si se reunió o no se reunió. Porque la pregunta para nosotros, o sea, la respuesta para nosotros es que sí ha ocurrido diálogo social. O sea, sí ha Ujú. habido un diálogo permanente. La prueba evidente es las discusiones que han habido alrededor del reglamento de la ley de trabajadores agrarios, la ley de trabajadoras del hogar, Ujú. los distintos espacios de discusión que se han generado a través de todos los consejos regionales de trabajo, que se han reunido de manera regular para plantear una serie de temas, a los comités de crisis que instalamos apenas nos designaron en el cargo, en el sector, hacia finales del año pasado, y que permitieron convocar a empresarios y trabajadores, en muchos casos por separado, porque ellos mismos, en todo caso, particularmente desde los trabajadores, había un rechazo a regresar al Consejo mientras no se derogue el decreto supremo que aprobaba la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Entonces, lo que dijimos es, no, digamos, en el marco de esto, digamos, avancemos en el diálogo social en estos espacios. Hemos tenido muchísimas reuniones con centrales sindicales, con la CGTP nos hemos reunido de manera regular hasta hace poquitos días, pocas semanas, y con los gremios de empleadores de igual manera. Así es que sí creemos que diálogo se ha producido, y lamentablemente por las condiciones y la coyuntura, por algunos de los requisitos que se planteaban para efectos de las convocatorias, no ha sido posible convocar al Consejo Nacional, pero diálogo ha habido de manera regular a lo largo de todo este periodo. Ahora, un tema que también ha sido bastante comentado por el sector privado es lo que tiene que ver con los ceses colectivos. Me comentaban que solamente una solicitud de cese colectivo había sido aprobada por el ministerio. En ese caso, ¿por qué no, el sector no ha admitido estas solicitudes? Hay un tema ahí, de repente, de una política de no querer generar más inestabilidad social eh, permitiendo estos despidos, estos ceses. Yo ahí lo que diría es que, digamos, la decisión sobre ir sobre un cese colectivo o no aprobarlo no tiene que ver con una decisión política, ¿no? No, Ujú. no podría ser ese un criterio, digamos, objetivo para poder definir si un cese colectivo es viable o no. Eh, lo que tiene que definirse es el cumplimiento de los requisitos y condiciones que un cese colectivo debe tener para ser aprobado. El ministro ni el viceministro intervienen directamente en la aprobación de ceses colectivos, porque hay un camino administrativo que tiene responsables que deben velar por el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de esos requisitos. Entonces, ahí lo que está claro para nosotros es que si algún cese colectivo se negó o se aprobó, fue porque cumplió o no cumplió con los requisitos que establece la ley. Y ahí en ese caso, digamos, el, el gobierno no podía flexibilizar un poco más las normas. Pues eso, digamos, flexibilizar las normas supone cambios en algunas reglas sobre sobre las condiciones que deben acreditarse para que el cese Ujú. colectivo sea viable. Nosotros no hemos creído que esos cambios sean necesarios en este momento, y hemos aplicado las normas vigentes.
se prevé que el proceso de transferencia sea muy breve porque, bueno, el jurado dice que va a proclamar resultados alrededor de la quincena de este mes. Desde su sector, ¿qué se puede hacer o qué están planeando hacer para que esa transferencia sea lo más eficiente posible para que el próximo gobierno pueda asumir en las mejores condiciones el cargo? Yo creo que hay dos temas claves. Uno es la transferencia administrativa que ya hemos comenzado montando sobre la plataforma que Contraloría ha diseñado la información del sector que pueda ser rápidamente entregada, Ujú. pero ciertamente también, y como lo ha dicho el propio presidente Sagasti, nos ponemos a disposición para compartir información, para compartir puntos de vista, para agendar temas urgentes con los equipos en el breve espacio que hay antes del 28 de julio, pero incluso después. O sea, creo que un tema de responsabilidad nos obliga a estar a disposición de Ujú. cualquier funcionario que asuma responsabilidades y que pueda requerir algún nivel de información. Lo haremos con mucho gusto porque es parte de nuestra responsabilidad y creo que no solo con las personas que llegan, sino con el país. Así es que nosotros y el equipo en el Ejecutivo vamos a estar absolutamente dispuestos a compartir toda la información. De acuerdo, ministro. Le agradezco mucho por su tiempo. Ha sido el ministro Javier Palacios, titular de la Cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Que tenga buen día. Síganos en nuestras redes sociales que ya vendremos en otra edición de Se Analiza.